Bueno, vamos a continuar. En el ámbito de los problemas del desplazamiento, el acceso, la habitabilidad y la calidad de vida de las personas, la arquitectura se constituye como una de las disciplinas más con importantes áreas de oportunidad, ya que en ella convergen problemáticas sobre accesibilidad e inclusión. Una profesionista que ha destacado por su compromiso y constante preocupación por el desarrollo de esta conciencia arquitectónica es la maestra Gabriela Carrillo Valadez. Gabriela Carrillo nació en el Distrito Federal y egresó con mención honorífica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Inicia su práctica profesional colaborando en el Departamento de Vinculación y Proyectos Especiales, al lado de arquitectos como Felipe Leal, Alejandro Rivadeneira, César Pérez y Alberto Kalash. En 2001 inicia su participación en el Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, desarrollando el proyecto del Mercado de San Pablo, Oxtotepec, posteriormente premiado con la medalla de oro en la 7ª Bienal de Arquitectura Mexicana en el 2004. A partir del 2006 se convierte en directora de proyectos de la misma oficina, año en que se inicia el proyecto de la Escuela de Artes de Oaxaca, galardonada con el premio CEMEX, medalla de oro de la 10ª Bienal de Arquitectura Mexicana, Bienal de Arquitectura Panamericana, Bienal de Arquitectura Iberoamericana y finalista en los 25 arquitectos emergentes en Londres. En 2011 se asocia con Mauricio Rocha para formar Taller. Su trabajo se destaca por desarrollar proyectos arquitectónicos públicos y privados de distintas escalas, así como recuperaciones históricas, intervenciones efímeras y museográficas. Del 2012 al 2013 son premiados el Centro Cultural San Pablo y la Biblioteca para Débiles Visuales con el premio de obras y medallas de plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana. Ese mismo año, la Facultad de Arquitectura de la UNAM les otorga la Cátedra Federico Mariscal, el máximo reconocimiento de esta casa de estudios por práctica profesional. En el 2014 reciben el reconocimiento de Voces Emergentes que otorga la Liga Arquitectónica de Nueva York. Ha sido académica en Centro, en ISAD y en la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 2003, siendo este año profesora invitada en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. En el 2008 imparte conferencias y talleres en distintos lugares de la República y en el extranjero como Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos. Ha participado en programas para Clio TV, Arquine y Radio Arquitectura. También ha escrito textos para Intramuros, Domus y distintos libros de arquitectura. Su trabajo ha sido publicado en revistas y libros a nivel nacional e internacional y en exposiciones como la Bienal de Arquitectura de Venecia, Turín, China, entre otras. Recibamos a la maestra Gabriela Carrillo Valadez. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la UAM, a la Iberoamericana. Yo soy Puma, pero siempre es un honor estar en instituciones académicas importantes como esta. Estoy muy agradecida porque me parece increíble estar en una jornada que justamente toca el tema de la discapacidad. Y me gustó ponerle este nombre a esta sesión, Arquitectura Accesible, porque tengo una especie de conflicto yo probablemente psicológico con el tema de accesibilidad. No sé si tenga que ver con esta cosa de sustentabilidad, accesibilidad, con toda esta historia medianamente trillada al día de hoy y probablemente un tanto una moda que me incomoda. Y por supuesto que no creo que la accesibilidad sea un tema de moda. Sin embargo, hoy en día, pues muchas de las cosas se mueven así, ¿no? O está de moda hacer edificios sustentables, está de moda hacer edificios accesibles, está de moda hacer edificios de carácter social, ¿no? Y hoy las bienales se llenan de edificios de carácter social. Entonces, a mí, fuimos invitados a esta... en un principio mi socio Mauricio, que no pudo venir, y bueno, el taller en general, porque hemos tenido la fortuna de desarrollar proyectos arquitectónicos que están ligados a una fragilidad que justamente en este caso es la ceguera. Y bueno, son los proyectos de los que voy a hablar, pero les trataré de mostrar la mirada que al tiempo de trabajar con justamente la ceguera, pues se ha mutado un poco desde mis ojos. Hace
ya más casi 15 años se desarrolla este edificio en la oficina. Es la Escuela para Ciegos y Débiles Visuales en Iztapalapa. Esta escuela está ubicada de manera estratégica en Iztapalapa porque es probablemente de las delegaciones con mayores índices de ceguera en toda la Ciudad de México. También, no sé si lo saben, pero la ceguera en nuestro país es un problema más que nada de producto de enfermedades degenerativas. Es decir, hay una tasa muy pequeña de gente que nace ciega, y en cambio en nuestro país sí hay un número importante de gente que adquiere o va más bien degenerando en una debilidad visual, y probablemente hay un 90% de las personas que padecen esto que no tienen ceguera absoluta. Es así que en este proyecto comenzamos como oficina a entender lo que significaba hacer arquitectura para gente que no ve. Imagínense, no sé en qué semestre estén estudiando, pero o si alguna vez se han topado con esto, pero normalmente en la escuela nos dicen que tenemos que diseñar edificios para verse, ¿no? Hoy en día la media, pues siempre nos muestra este edificio, casi un fuego artificial, una imagen súper espectacular para ver. Y cuando de repente te topas con la idea de, no, tu usuario, el personaje para el que vas a diseñar, no ve. Entonces, realmente hay un cambio de mirada que yo creo que al día de hoy se ha hecho, no solo un cambio de mirada de manera personal, sino en la propia concepción de los proyectos en la oficina que tenemos. Este era el predio, es un predio, en ese momento era un predio baldío, en unas avenidas pues muy complicadas, con mucho ruido, en un barrio bastante peligroso, en el corazón de Iztapalapa. Y la primera enfrenta con el predio fue descubrir que tenía, producto de todo el desarrollo inmobiliario que se había estado ejecutando en los últimos años, todas estas casas habían aventado su cascajo al terreno que pertenecía. Esta era durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, él empieza con esta idea de hacer este gran espacio para ciegos, un complejo que tuviera talleres, un área deportiva, un espacio cultural y que diera servicio a la ceguera. Cuando, obviamente, como toda obra pública, con tiempos muy acotados en el desarrollo del proyecto y con recursos limitados. Esto tenía alrededor de 2 metros de altura en el predio. Yo no sé si alguna vez han costeado lo que significa sacar de un predio de una escala importante, más de 12,000 metros cuadrados, el sacar 2 metros de cascajo. Eso implicaría muchísimo dinero. Entonces, una acción, ya desde la parte conceptual, proyectual, fue decir, y que además es una acción recurrente cuando uno hace obra pública, es bajo qué estrategia logro estos 2 metros, no movilizarlos, sino más bien no sacarlos, sino solamente movilizarlos y jugar con eso. Entonces, nuestra primera acción importante fue movamos la tierra, creemos una muralla que no solo sea acústica, sino que también sirva de resguardo y que también ayude a así generar una barrera y una frontera con los ruidos, con la delincuencia, con una serie de cosas que estaban sucediendo en el entorno inmediato. Entonces, se diseñó una escuela con una serie de filtros, una serie de módulos, y aquí vemos esta barda casi topográfica en su interior que creaba una serie de jardines que se movían de un lugar a otro y que la idea era que impregnaran todos estos espacios pues de vista a un verde, pero también de olores. La obra sucedió y en el camino hubo un acercamiento importante con gente que no veía.
fue interesante ver si desde esta mirada es muy probable que ustedes como arquitectos también digan, hay cierta torpeza, la tensión de los módulos es demasiada, probablemente el esquema compositivo no es el más afortunado. Sin embargo, el ciego, que por primera vez lee esta maqueta que se construye en una escala importante, 1:100, empieza a leer con sus dedos las acciones importantes del proyecto. ¿Qué empieza a leer? Pues obviamente ellos entienden y leen escalas. Entonces empieza a haber una lectura de distancias, tensiones, techos, las losas desprendidas de los cuerpos para dar una iluminación indirecta. Y en el momento en que él empieza a hacer esa lectura, empieza a cobrar sentido muchas cosas. Empezamos a darnos cuenta que verdaderamente había alguien leyendo el proyecto desde otro lugar. Fue así que pues el resultado final es este. Obviamente nuestro trabajo desde el inicio tuvo que ver no necesariamente y nunca con focalizar la atención en la vista. Sabíamos que sí había una parte importante que vería y que necesitaba ver con cierto dramatismo, y había otro porcentaje de nuestros usuarios que no lo haría, y en ese sentido tendríamos que dramatizar otra serie de acciones que tenían que ver con los otros sentidos. Entonces, en esta composición, donde claramente podemos ver una sección donde se ven los taludes, los distintos filtros, el más público, los filtros intermedios de talleres, hasta los más íntimos de aulas reducidas en sus proporciones porque son grupos pequeños, los grupos de ceguera, un espacio claramente cultural y deportivo donde hay una cancha de estas de juegos, es una pelota con sonido y un auditorio, y para rematar en un cuerpo de agua importante que es una alberca techada con unas zonas de servicios. El juego, uno de los juegos más importantes en este ejercicio, tenía que ver con las alturas, con el drama de la sombra, la luz. Finalmente, ese tipo de dramatismo se volvían indicadores, se volvían elementos que señalizan el andar del usuario en el espacio. Empezamos a jugar con materiales mínimos, todos ellos de uso rudo, por ponerle un nombre, y también de bajo mantenimiento, como el concreto aparente, el tepetate, que no solamente tiene pues una condición visual a nivel de textura importante, sino también genera a nivel espacial condiciones térmicas, acústicas muy importantes para los lugares de trabajo. ¿Qué sucede? Asumíamos que en una obra pública construida en ese momento en muy poco tiempo, con recursos pues manipulados de muy mala manera. En esta obra la construyó Ahumada. Probablemente ustedes no recuerden la historia de Ahumada, pero o sea, hay todo un mundo terrorífico atrás de eso. Entonces imagínense el robo que otra vez, que nosotros desde una lejanía, pues desde nuestra parte proyectual buscábamos siempre dirigir a un buen lugar. Lo que pueden ver es esta clase de espacios, siempre como en silencio, donde la luz indica dónde entras, por ejemplo. Al revés, la sombra se vuelve como el indicador de este es un acceso, este es un acceso. Esta secuencia de luz, la profundidad, los espacios obviamente que se van tocando, el juego de estas texturas, que si ustedes van al día de hoy a esta escuela, pues está prácticamente igual, el mantenimiento es prácticamente nulo en este tipo de acabados, y lo que a mí me parece interesante e importante es que la aproximación no es, muchas veces nos han preguntado, es que a ustedes les encanta en su oficina trabajar con tierra, ¿no? Una vez en Monterrey una chica me dijo, es que ustedes son expertos en tierra, y fue como,
¿en qué tierra? O sea, no hemos hecho más que un edificio en tierra compactada, hemos hecho un par de edificios en tepetate, hemos hecho más bien, tratamos de utilizar los materiales que hay en el lugar, pero también tratamos de entender el programa y las necesidades de lo que sucede en este programa para que el mismo material sea cómplice de la resultante espacial. Un punto importante de convivencia y de articulación de todo el conjunto es esta plaza. Esta plaza tiene un elemento de agua donde otra vez imaginamos la parte sonora como un ingrediente importante, y entonces las piedras a manera de textura era un punto donde no pasabas, el sonido, que era donde pega, es el punto donde pasas. Entonces jugar con los sentidos como indicadores espaciales, como una señalización que te va generando una guía espacial donde la vista nada tiene que ver. Trabajamos en todos nuestros proyectos de manera muy incisiva con la parte estructural. En este caso, desarrollamos un sistema de talleres con columnas centralizadas para generar claros libres y unos apoyos menores que permitían tener una entrada de luz perimetral completa en el espacio, y eso a su vez una luz indirecta que generaba los mejores índices de iluminación natural para un espacio de trabajo. Al mismo tiempo entender que son talleres, espacios cerrados que quieres térmicamente amables, que es una escuela pública, que no tendrían ni climatización, ni que más bien a partir de sistemas inteligentes de ventilación cruzada y de iluminación natural, pues lograr las condiciones adecuadas a nivel de espacio. Con ese mismo sistema estructural, crear básicamente un esquema que permite tener una piel, en unos casos dependiendo del programa, y en otros momentos una transparencia si el programa así lo necesitaba. En este caso, esta era la Tifloteca, que es el espacio de la tienda donde se venderían todo el tipo de elementos necesarios para los ciegos. Aquí podemos ver una vez más este tema de las texturas y de este conjunto entre el tepetate y el concreto, así como la cantera en los pisos, con todas las guías de bastón como un elemento de diseño, parte y cómplice de los pisos. En las áreas administrativas decidimos crear un edificio mucho más transparente, donde la luz es mucho más diáfana, es decir, hay un juego de alturas que enfatizan y dramatizan la ubicación del personaje recorriendo el espacio, como una circulación, un área de trabajo, otra área de trabajo. La estructura se vuelve cómplice para generar todo el mobiliario, un mobiliario muy económico a base de MDF, que además es versátil y varía dependiendo de los usos. Y luego, este juego de poder lograr una estructura importante, probablemente una estructura que en otro caso no podría lograrse con tepetate. Normalmente las estructuras de tierra no tienen más de 2 niveles. Nosotros lo que hicimos fue hacer un esqueleto interno que permite lograr un volumen de estas dimensiones, donde está albergada el auditorio, la biblioteca y el área de juegos, y que justamente logra otra vez esta cosa muy silenciosa que en todos los casos remata siempre con el ingrediente verde del jardín, pero más importante que a nivel visual, con el ingrediente de los olores, de los aromas. Por último, en estas áreas muy públicas como la biblioteca, de claros importantes, mudar el sistema estructural de los talleres en estructura de concreto a un sistema de estructura metálica que cubre claros más grandes para evitar tener cualquier tipo de columnas, lograr nuevamente desde la materialidad, es decir, elegir un sistema de vigas de madera que logra no solamente una cualidad espacial, visual, pero también sonora para un espacio de trabajo como una biblioteca.
Aquí vemos cómo la altura de los materiales y la zona donde están ubicadas las distintas texturas tiene que ver con la altura donde pasa la mano. Otra vez, estas texturas se vuelven una señalización en todo el conjunto, donde la cimbra o el colado de esta imperfección del concreto te marca dónde ir, en dónde estás y cómo llegar a un lugar. Los jardines fue un ejercicio interesante, fue probablemente nuestra primera aproximación a los aromas, y hicimos un trabajo muy lindo con Jerónimo Hagerman, que es un artista que ha concentrado mucha energía en trabajar con el paisaje. Eligió 5 plantas, entre las que se encuentra el romero, la lavanda, el té limón. También escogió algunas suculentas que tuvieran un poco más de textura, que estuvieran cerca de las bancas. Y entonces la creación de un jardín de bajo mantenimiento, de apariencia casi salvaje, que fuera muy natural, y hay una historia interesante de haber llegado al lugar. Yo no la viví, pero justamente después de que se había sembrado todo este jardín, cuenta Mauricio que llega a supervisarlo y de repente dice, o sea, esto es una mentira, no huele, ¿no? Y coincidentemente y de manera afortunada empezó a llover. Y fue entonces que empezó a soplar un poco el viento, y entonces justamente estos aromas empezaron a salir y obviamente a dirigirse a estos espacios interiores. En todos los casos siempre hay o buscamos crear estas pequeñas plazas, a veces son circulaciones, pero luego se abren para crear estas plazas donde los salones siempre tienen ese contacto con el exterior y esa oportunidad de salir y disfrutar justamente de esta cuasi aromaterapia arquitectónica. Y luego, pues ingredientes tan elementales como los cortes necesarios para las juntas constructivas entre edificios, hablar de este drama de luz y aprovecharlo para nuevamente generar estas líneas y guías de bastón, pero ahora de manera luminosa. La historia atrás de todo esto, y eso es lo interesante de estas pláticas, donde no solo es importante hablar de cómo se pensó un edificio, cómo se imaginó, sino darle tiempo, dejar pasar y ver qué sucedió. ¿Qué sucedió con ese inmueble que se imaginó de una manera? La realidad es que este inmueble, nuevamente por estructuras gubernamentales, burocracias, dejos de poder, jamás en la vida se abrió para el universo de la ceguera. Nunca operó para los ciegos ni para los débiles visuales. Estuvo durante más de 8 años cerrada. Una inversión millonaria. Perfectamente, lo único que faltaba era equiparla con un mobiliario. Obviamente, ¿cuáles eran los discursos? Pues que no había recursos para operar una estructura de estas dimensiones. Y hubo cambios de administraciones, entró Rosario Robles, y al final hay una cosa bien importante que tenemos una responsabilidad los arquitectos de tener, la conciencia de que las estructuras que diseñamos al tiempo mudarán muy probablemente, que los espacios que imaginamos dirigidos a un lugar de repente no dependen de nosotros y tienen miles de circunstancias atrás de ellos, y este es el caso de esta escuela. Apenas hace 3, 4, 5 años, ya no lo recuerdo bien, nos enteramos de manera casual que la escuela estaba ocupada. Y la escuela estaba ocupada por ningún ciego, sino por un tecnológico que es estos nuevos sistemas de campus con pequeñas especialidades a nivel bachilleratos, técnicas. Sabíamos que esta escuela estaba ya en poder de la SEP, y sabíamos que iba a sufrir modificaciones, porque obviamente los salones de 20 personas que estaban diseñados para el tema de la ceguera, pues en este caso, al ser una escuela técnica que no necesariamente estaba ligada a la ceguera, requería espacios para 40 alumnos. Y así, ¿no? La biblioteca pues ya no sería para ciegos, la cancha de básquetbol pues ahora sería una cancha de básquetbol, y así.
fuimos afortunados, nosotros no rediseñamos, pero hicimos las adecuaciones necesarias para entender que la tifloteca ya no iba a ser una tifloteca, sino la cafetería, y que los salones pues iban a tener estas mudanzas y los espacios así. Cuando nosotros descubrimos esto, y nos llevamos unos meses trabajando, hicimos el proyecto, hicimos incluso un proyecto para hacer una ampliación del conjunto y después estuvimos algunos meses dándole seguimiento a todo el proceso de obra, impermeabilizantes, o sea, todo el sistema de iluminación estaba muy deteriorado después de 8 años de abandono. Dentro de eso probablemente no tenga mucho que ver, pero sí tengo que contar algo importante. Cuando la institución toma la escuela estaba, pues obviamente un edificio después de 8 años sufre deterioros, ¿no? Afortunadamente los materiales y los acabados exteriores se mantenían, pero todas las luminarias, cosas secundarias estaban deterioradas. Lo único que estaba desbordado era el jardín. Un jardín que nunca se le regó, nunca se le podó, estaba desbordado. Y el director en su momento entra y dice, pues, ¿qué son estas hierbas malas, no? Y lo podó totalmente y sembró pasto. Pues porque el pasto es lo in, ¿no? Es lo cool. Un pasto con alto mantenimiento, podas, etcétera. Obviamente, pues eso es una historia que habla no solo de la nobleza de lo natural, sino también de decir qué mirada tienen estas instituciones que dicen, pues este es un territorio salvaje, porque hay plantas que sobrevivieron 8 años sin que nadie las cuidara, ¿no? O sea, desde ahí hay un cambio de mirada que a mí me parece relevante. Afortunadamente no arrollaron del todo y dentro del pasto sobrevivieron estas guerreras y hay maravillosas plantas todavía hoy que viven, obviamente no ese jardín original. Pero aquí viene otro análisis, o sea, de este resultado para mí hay muchas cosas que pensar. Uno, ¿quiénes? O sea, hoy no hay ciegos, hoy hay gente que ve, pero hay gente que está ciega desde la textura, desde el tocar, que está sorda probablemente desde esta sensibilidad de poder escuchar y que es mucho más torpe en otras cosas. Y lo interesante aquí es, wow, o sea, por nuestro lado, qué bien que haya alguien que por lo menos hoy ocupe ese edificio. Y qué fuerte el ver y el tratar de decir dónde verdaderamente está la debilidad. Para mí esto genera muchas reflexiones sobre el tema de la accesibilidad y sobre justamente el tema de la discapacidad. O sea, ¿por qué hoy hay discapacidad? ¿Por qué hoy tenemos que preocuparnos por resolverla? Pues porque quiere decir que hay algo de fondo mucho más complejo que no se hizo atrás. Hay algo mucho más robusto que tiene que ver con que la ciudad en la que habitamos hoy es producto de un liderazgo que tomó una serie de decisiones dentro de las que está pues probablemente el hombre, está el que ve, que tenía probablemente mayores habilidades que el que no veía. Creo que en ese sentido el ensayo sobre la ceguera es una gran mente abierta para decirnos hay algo que está mal. Entonces a mí me lleva a pensar por qué la accesibilidad hoy en día tiene que ver con llenemos de rampas un lugar, ¿no? O hagamos, me parece que la accesibilidad tiene que irse a otro lugar. Y justamente como decía la directora, no hablar en 8 años, no estar teniendo que discutir si poner una rampa o no. Entonces, años después de esto, aquí vemos justamente el inmueble ya en uso. Años después de esto, nos invitan a hacer una biblioteca para ciegos y débiles visuales, una reconfiguración de un espacio que existía en un edificio histórico en la Ciudadela, en la Biblioteca Vasconcelos, y nos invitan, ¿por qué? Por este antecedente, y nos dicen, ahora la sala de ciegos que existe hay que convertirla en algo mucho más actualizado y
Y bueno, este es el video que presentamos en su momento para Conaculta. Me gustaría que lo vieran. Probablemente las vistas es lo menos interesante. Hay un tema sonoro que espero que alcancen a escuchar. Le pediría a la cabina si me puede dar clic sobre la imagen, por favor. A ver si no aparece la manita. Creo que no aparece la manita. A ver si puede, si no está dando el avance. ¿Quieres que lo cambie el video? Sí, por favor. Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, del tiempo disecado y conservado mágicamente. Avanzas velozmente hacia ninguno. Te das contra los lados. Vas abollando la línea de tu No propia llevaban la luz. sombra colgándoles del cuerpo y no me decían nada.
su biblioteca. En nuestro caso, sucedieron cosas distintas. Nuestra biblioteca estaba viva. Había gente que la visitaba y la ocupaba todos los días de la semana. Las bibliotecas, particularmente esa, en el caso de los ciegos, es un espacio de estar. No es un lugar donde la gente va a leer, es un lugar donde la gente va a convivir. Al empezar a trabajar dentro del nuevo plan maestro, la biblioteca original se encontraba en esta zona. No sé si lo reconocen, pero esta es la famosísima Plaza del Danzón, por eso empezamos el video con el danzón. El danzón, el sol y toda esa serie de sonidos, la salida del metro, los ambulantes, se mezclaban en sonoridad con los múltiples sonidos que genera una biblioteca para ciegos. Estaban ubicadas en esta zona. Nosotros, dentro del plan maestro que estaban desarrollando Bernardo Gómez Pimienta y Alejandro Sánchez, solicitamos uno que estuviera cercano a un patio para poder hacer cómplice de la biblioteca un área verde y jardinada, y dos, que estuviera de preferencia en un lugar mejor orientado y cercano a la salida del metro. Así nos fueron cedidas estas dos salas, pero lo que fue muy sorprendente es que en el momento en que se cierra la biblioteca, a nosotros, Taller de Arquitectura, nos llega una requisición de parte de CONAPRED, que es la institución que protege toda la parte de la protección de construcciones para la discapacidad. Nos llegó un escrito diciendo que estábamos demandados porque la gente se estaba quejando porque les habíamos cerrado su biblioteca, si era el mejor espacio del mundo que tenían. Esta era su biblioteca. Evidentemente el espacio es grandioso, o sea, hoy en día muros de piedra, anchos, con alturas importantes, más de casi 6 metros de altura, vigas de madera, pues es verdaderamente un espacio increíble. Sin embargo, es un espacio probablemente muy poco adecuado para un espacio de la ceguera. Cuando vimos el programa y nos dicen, esta es la solicitud que hacemos para nuestra nueva biblioteca, el espacio tenía que ver con ¿qué? Tantos metros lineales para archivo braille, tantas cabinas sonoras, 4 cabinas sonoras de tanto por tanto, unas mesas de trabajo, una zona para unas impresoras braille. Cuando nos sentamos en el lugar, nos dimos cuenta que nos estaban pidiendo exactamente lo mismo que tenían. Cuando estuvimos, después de eso, decidimos estar una semana entera sentados entendiendo el lugar. Y entonces todo fue apareciendo en una manera muy distinta de descubrir el lugar. De repente, una bibliotecaria se alejaba y se sentaba con un ciego a leerle en la distancia cercana a la ventana. Preguntábamos, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? 1, porque las cabinas no tienen dimensiones para tener a 2 personas. 2, esas cabinas apestan a perro. 3, porque hay perros en una biblioteca para ciegos. 3, son unas cabinas hechas de tabla roca, entonces pueden imaginarse qué tan acústicas eran, pues realmente prácticamente nada. Entonces, justamente el entender que había todo un programa mucho más complejo atrás, que no tenía que ver nada con lo que nos habían dado, empezó a aparecer. El archivo braille es un vintage. El braille va a desaparecer. Es costoso, es enorme. 100 años de soledad son más de 10 tomos. Imagínense la cantidad de acervo que tendría que haber para poder tener un verdadero número de libros importantes. Lo que sucede es que los bibliotecarios van al resto de la biblioteca, sacan los libros que no hay, y hay de 2. O se los leen al usuario que va todos los días a una hora determinada, o bien lo graban en un cassette repleto de el perro, el ruido, la señora leyendo, el otro señor gritando, el bastón del ciego, lo graban en un cassette y se lo dan. La siguiente vez que vuelven a solicitar el mismo libro, lo vuelven a grabar. Cuando entendimos eso, dijimos, esta biblioteca lo que tiene que ser es un acervo sonoro.
al tiempo la biblioteca va a ser un espacio de sonoridad, donde habrá el archivo braille, pero donde no es posible que una mujer esté releyendo 10 veces, seguramente terapéuticamente estará muy bien, pero releyendo 10 veces el mismo libro grabado de mala manera porque el perro ladraba una y otra vez mientras hacía la grabación. Entonces eso fue realmente generándonos un partido de cómo decidir estos espacios. Así decidimos hacer una caja sonora que a su vez tuviera una serie de cajas sonoras flotando en el espacio, una estructura perfectamente diseñada que permitiera que estas cajas realmente flotaran y no hubiera ningún obstáculo en el camino, una circulación muy claramente definida con el ancho y las necesidades que solicitaban no solo las normas, sino la propia espacialidad del lugar. Y a partir de eso, imaginar que los espacios se definían probablemente por los ecos, si se fijan, qué pasa cuando hago esto, a cuando hago esto, y que la sonoridad fuera, en este caso, la señalización del sitio, donde el eco es más profundo, es área de trabajo, donde hay una sutil diferencia, es un área de circulación, donde hay una doble altura, es un espacio para la recreación. Una composición de 3 crujías donde había estas cabinas perfectamente diseñadas para la sonoridad, con madera, materiales acústicos y con un ingrediente interesante que era el tema del jardín de antesala, donde nuevamente la citronela, el telimón, el jazmín se volvían componentes importantes, donde quitar el techo que existía originalmente, crear una serie de bancas. Originalmente pensamos en poner tableros de ajedrez, el director decidió no incluirlos porque creyó que los ajedrecistas iban a tomar el patio. Hoy este patio tiene bancas que a su vez son camas que permiten que los olores o los aromas estén a la altura de la nariz, y es un lugar donde hoy hacen tai chi, comen, juegan ajedrez, se dan masajes en las camas, y es un lugar bastante activo y vivo en la biblioteca al día de hoy. Después logramos entender que el programa se reducía a 5 funciones muy particulares: un espacio lúdico para niños que no existía, un espacio de silencio que es el lugar de la lectura braille y del libro hablado. Nunca pensamos en usar audífonos porque creemos que el audífono en sí mismo es un espacio de aislamiento con el universo. Más bien pensamos con sistemas muy sofisticados de sonoridad, bocinas direccionales únicas, grupales, estereofónicas, todo un sistema trabajado con acústicos, artistas sonoros, especialistas desde la parte técnica para generar esta composición. Creamos muebles que tuvieran bocinas integradas para crear estas atmósferas, y luego los sistemas más complejos de lectoescritura, sí sonoros, y cabinas equipadas con escáneres, computadoras que también requerían cierto grado de seguridad. Así crear un filtro que también diera la mayor libertad posible al usuario para moverse de manera independiente, un área de lockers, una conexión vertical, la zona de niños, y luego esta gran planta libre que nosotros siempre decimos es un laberinto sonoro para ser descubierto. En la planta alta colocamos las cabinas cerradas, privadas, y con estas 2 tipologías que también estarían expresadas a partir de los colores y la textura de las maderas. Creamos todo en madera por nuevamente el tema sonoro. Elegimos 3 tipos de madera, integramos el color amarillo, que es probablemente, y no es probablemente, es con seguridad el que mejor ve la debilidad visual, no por eso las líneas de los cajones de estacionamiento son amarillas. La propia iluminación serían líneas amarillas en este paisaje espacial. Integramos líneas amarillas a la altura de los libreros con mensajes en braille. Todo esto fue parte del ejercicio. Imagínense en una biblioteca, les dijimos hagan una selección para colocar en braille textos y que haya una especie de rayuela táctil en todo el espacio, y nos empiezan a dar frases de hijo,
es que no me acuerdo, pero cosas tan grotescas como soy ciego, qué mala onda, o sea, cosas así horribles. Y nosotros, dentro de nuestro trabajo, estuvo incluido el hacer una selección, pero de cosas que se acercaban a la sensibilidad. De decir, la visión verdadera tiene que ver con lo que tocas. Cuando quieres acercarte a lo importante, cierras los ojos y sientes. Este tipo de cosas que obviamente dirigen la mirada hacia otro sitio. Usamos 3 maderas también para indicar circulaciones, áreas de estar. Y un ejercicio muy importante, probablemente el más para este ejercicio, tenía que ver con el diseño de una pieza artística. Querían que invitáramos unos artistas y lo que decidimos fue invitar artistas que hicieran piezas sonoras para el lugar, siendo que ese era el punto de partida de nuestro concepto. Y en función de eso, esta es la planta y es cómo colocamos las distintas bocinas con distintas tipologías, y para nosotros esta es la espacialidad creada, obviamente invisible, pero sonoramente enfática a la hora de deambular por el lugar. Y 12 artistas crearon piezas exclusivas para ese lugar que iban a ir sucediendo a manera de texturas sonoras, como lo pudieron ver en el video. El espacio hoy pues es activo y creo que lo más importante y justamente este cambio de mirada, que para mí es lo más relevante, es este espacio era solamente visitado por un número importante de ciegos. Hoy en día el espacio perdió, por estar cerrado un año, probablemente a sus visitantes recurrentes, pero ganó la visita de gente que ve. Es un espacio abierto para gente que ve y gente que no ve. Ustedes pueden ir, solicitar que les pongan en una cabina un libro hablado y pueden sentarse simplemente a estar, a escuchar y a leer desde otro lugar. El mobiliario fue diseñado específicamente para el lugar. Trabajamos con Cecilia León de la Barra para hacer estos muebles casi espacio. Obviamente todo fue considerado, la iluminación, el mobiliario que marca estos límites, el amarillo que sucede una y otra vez en el espacio, las circulaciones con las amplitudes necesarias, nunca tener salientes en las puertas, sino la misma acción de generar una línea amarilla con la señalización en braille, con no tener estas obstrucciones. Al final yo pienso, ¿por qué en nuestros edificios cotidianos sí tenemos la saliente con la manija con la que todos nos estamos dando cantazos, o en vez de tener unas líneas mucho más lindas, unas puertas que sí se cierren, una condición sonora afortunada? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que concentrar nuestra atención? ¿Por qué no podemos pensar que la accesibilidad tiene que estar en otro lugar? Desde una concepción, desde un concepto, desde el pensar de origen, que los espacios que hacemos son para todos. Y de ahí, no sé qué tanto tiempo me quede, pero me gustaría enfatizar justamente este punto desde otro lugar. No sé. Son las 11. Pues probablemente me demoraré 10 minutos si tú estás de acuerdo, y si no, termino aquí. No, está bien, 10 minutos. Gracias a ti. Puse estas imágenes sobre edificios que hoy existen, respetamos, admiramos y que no son accesibles. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si las pirámides de Teotihuacán, para ser accesibles, tendríamos que rellenarlas de rampas? ¿En qué resultaría? Y también la pregunta es, y ese es indignante, ¿no? O sea, y son cosas que no estoy diciendo que estoy en contra, y al revés, estoy hablando de qué tipo de accesibilidad tenemos que buscar y en qué tenemos que pensar. Hace no mucho, yo hoy tengo un bebé de 7 meses. Nunca en la vida pensé tener un hijo. Hoy tengo un hijo de 7 meses. Soy mamá, soy arquitecta, soy profesionista. Traté de entrar a las vanguardias rusas, que es una exposición majestuosa. Tengo un hijo, tengo problemas de columna. Voy ahorita al ABC porque tuve una operación muy seria de columna hace un par de años. Tengo un hijo de 10 kilos. Quiero recorrer una exposición con mi hijo y no tengo manera de subir una carriola. Y tengo que cargar 10 kilos
durante un recorrido, o simplemente encerrarme en mi casa con mi hijo, o simplemente dejar a mi hijo encerrado para que no llegue. La pregunta es, la accesibilidad está en muchos lugares. Y aquí voy con esta poca conciencia de la que hablaban con el tema de las jornadas. Porque hasta hace apenas algunos años hay conciencia de poner lugares para gente en silla de ruedas. Pero no solo eso, porque apenas hace menos años todavía la conciencia de poner un lugar para mujeres embarazadas. Todavía peor. Hoy en día no hay lugar para mujeres que ya no están embarazadas, pero que tienen la pañalera, la maleta, los planos, a los hijos de 10 kilos que no caminan, bajando en un súper donde no se pueden estacionar aquí, pero sí tienen que estacionarse a no sé cuánta distancia. Yo siempre hago la broma yo viajo mucho todos los martes y todos los jueves casi a mis supervisiones, y yo tenía una panza de este pelo y nunca usaba los cajones de embarazo, no creía necesitarlos, pero llegaba a las 6 de la mañana, no había lugar en el estacionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México, entonces estacionaba mi coche porque sabía que iba a estar dispuesto ese lugar. Obviamente yo tenía una panza de este pelo y me bajaba corriendo. Entonces yo decía, quien me vea va a decir, esta vieja está loca, porque pues, no necesita ese lugar, o sea, tiene una panza de este tamaño. Mi hijo pesaba 3 kilos cuando estaba dentro de mí. Hoy mi hijo pesa 8 kilos y medio. Y tengo que bajarme con él porque no camina, porque no gatea, tengo problemas de columna. Y digo, hoy sí me encantaría poderme estacionar ahí y no tengo acceso a ese lugar. ¿Por qué? Porque hubo otro momento donde la mujer que tenía un hijo tenía que quedarse encerrada en su casa. Porque no podía trabajar, porque no debía de trabajar, porque mejor el hijo que se quede encerrado en la casa. ¿Para qué el hijo va a querer ver una exposición de las vanguardias rusas? Eso es justamente mi última imagen de decir, ¿por qué no los hombres en muchos años y ya hoy? Porque yo hoy veo a mi pareja así, ¿no? Es esa otra mirada donde él va con su hijo y sus 800 tiliches cargando por todos lados un chorro de cosas. Y aquí hago esta reflexión con cosas que son importantes y otra vez tocan la accesibilidad desde muchos lugares, ¿no? La ciudad, en esta película de Lars von Trier, donde no hay muros. ¿Cómo se construye la ciudad? Por una cotidianidad, por acciones, por cosas que suceden y se transforman. ¿Cómo se construye la arquitectura? ¿Cómo se construye un poema? Con palabras, siempre decimos, ¿no? Pues esta es una pieza que se llama Silence, donde no hay palabras. El ejercicio que hizo el artista fue de un texto, eliminó todas las palabras y dejó los espacios y las distancias de los signos de admiración, de los puntos, de las comas. ¿Qué es un punto y qué es una coma? Es una pausa, es un silencio, es un andar. ¿Por qué la arquitectura tiene que ser la letra? Porque la arquitectura no puede ser el punto, la coma, el signo de interrogación, el vacío entre una y otra. ¿Por qué hoy estamos preocupados por hacer arquitectura fantasiosa y espectacular a la imagen y no podemos pensar en arquitectura inteligente? Si ustedes me dicen que su edificio va a ser una cosa así, con unos tubos que de manera inteligente sacan la basura desde el último piso, se para el camión de la basura ahí, sale, y que esos tubos son parte de su fachada, yo diría, qué inteligencia. O bien, un edificio que tiene estas redes, en este caso para evitar el cascajo, pero hoy en día que todo el mundo se suicida o que ahí está para cachar a gente que se tira enloquecida o que simplemente se tropieza y cae. Esa es la arquitectura a la que yo considero inteligente. Pina Bausch hace esta pieza coreográfica que es un hombre parado en un escenario gigante moviendo sus manos y empieza una pieza a sonar y él empieza a bailar con las manos y cualquiera diría, eso no es bailar. Mi pregunta es, ¿qué es bailar? Sus manos bailan de un lugar a otro. Es una pieza maravillosa, la pueden ver en YouTube. Y lo que baila, aparte, significa con el lenguaje de las manos.
Hoy, justamente, nuestra arquitectura busca romper esos límites, porque es más bien es hablar de límites, ¿no? En Oaxaca, un pasaje que lucha, que es privado, pero lucha por ser público y abrir sus puertas al mundo y que la gente pueda circular a través de él. Una arquitectura que desaparezca, que juegue más con los reflejos, con la naturaleza. Una arquitectura que, a pesar de ser espacios de trabajo, siempre hable de una cualidad sonora, térmica, espacial. Unas oficinas que hicimos recientemente donde lo importante es su espacialidad. Es importantísimo el trabajo que hicimos desde lo acústico aquí, y es gente que ve, pero que probablemente no ve por otros lugares. Las áreas públicas, los espacios abiertos, las áreas ventiladas, los espacios de silencio. En unos juzgados, ahora orales, donde la libertad es el ingrediente nodal, donde la arquitectura hace una estrategia para darle libertad a cada uno de los usuarios. Aquí pasa la persona que viene del Cerezo, aquí la gente que viene al juicio público, y aquí es donde se realizan los juicios. Al final, el edificio es un articulador para que esto no esté lleno de rejas, ni sea un espacio cerrado y aislante. Y por último, el decirles, la accesibilidad tiene que estar en todos lugares. Muchas gracias.